La madriguera. Con cuánta claridad estaba viendo y estoy viendo el tremendo proceso de degradación de la naturaleza que ha ocasionado el hombre. Pero yo conozco muy bien la destrucción que se ha ocasionado en todo el planeta entero. Hay un hombre, un escritor moderno, que ha llamado a la especie humana el cáncer de la Tierra. No seremos realmente un cáncer. No seremos realmente como un tumor maligno que va matando a su propia madre. Si nos fijamos en lo que estamos haciendo, estamos envenenando las aguas, estamos intoxicando la atmósfera, estamos talando los últimos bosques, acabando con las especies animales, nos estamos matando a nosotros mismos con los productos químicos con los que queremos matar a las plagas que ponen en peligro nuestras cosechas. No seremos realmente el cáncer de la Tierra. Bienvenidos, un episodio más de La Madriguera, y esta vez con un contenido especial. Siempre es un disfrute hablar de Félix. En verdad llevo años, demasiados tal vez, dedicando parte de mi vida a estudiar e intentar comprender el fenómeno de su existencia. Mirad que ha pasado tiempo y que he leído, he visionado y escuchado todo lo que caía en mis manos sobre el maestro. He hablado con colaboradores, biógrafos, familiares y demás gente que pudieran conocerlo. Y aún hoy, Félix Rodríguez de la Fuente es un auténtico misterio para mí. Después de memorizar fechas, lugares y hazañas de todo tipo, y de buscar relaciones entre unos y otros acontecimientos de su vida, aun con todo, me resulta inexplicable cómo fue posible que un solo hombre, a finales del siglo pasado, en una de las etapas de mayor agresión humana al planeta, lograra captar la atención de un país entero y dedicara las 2 últimas décadas de su vida a desarrollar una carrera profesional meteórica, focalizada en la divulgación de mensajes conservacionistas. Félix vivió obsesionado por transmitir puros y claros mensajes de protección de las especies y los espacios, frente a lo que él consideraba podría ser, cuanto menos, el cáncer de la Tierra, la especie humana. Estaba convencido de cuál era nuestro papel real en la vida y, como ya sabéis, entregó su propia vida a esta labor, a hacernos ver lo que perdemos si seguimos comportándonos como imbéciles. Voy a intentar resumiros sus últimos 15 años de auténtico vértigo para aproximaros, aunque sea vagamente, al fenómeno imparable que supuso Félix en su corto paso por esta vida, y os aseguro que en el camino me dejaré cosas. Me remonto a 1964, cuando con tan solo 36 años, Félix presenta en Francia, en un congreso ornitológico internacional, el informe redactado a su puño y letra que 2 años después, en el 66, lograría hacer real la protección de todas las aves de presa en España. Algo parecido lograría en 1970 con el lobo ibérico. En este caso evitó que se pudiera cazar y masacrar de forma descontrolada. Consiguió, y en su momento fue un gran avance, que su caza se regulara como especie cinegética. Bueno, en el año 1965 aparece por primera vez en televisión española, hablando muy poco rato de rapaces, y serán los espectadores de esta breve intervención de minutos quienes queden embelesados
con su aparición y atiborren de cartas a los estudios de Televisión Española, pidiendo más Félix. Un año después es galardonado en el Festival de Cine de Gijón con su primer largometraje sobre naturaleza, llamado El maravilloso mundo de los pájaros. También en el 66 publica su primer gran libro, El arte de cetrería. Y es que Félix rescata esta modalidad venatoria y es germen de la cetrería moderna. Entre 1966 y 1969, los niños de España ya lo conocen a fondo como profesor de ciencias naturales en el formato audiovisual Televisión Escolar. Tanto éxito tiene en televisión que pronto le ofrecen un programa más acabado, de media hora y realmente divulgativo, que fue Fauna. Fauna que duró hasta 1969, después cambiaría varias veces de nombre, pero manteniendo el mismo formato de imágenes de archivo, grabadas en su mayoría fuera de nuestro país por terceros, pero narradas, y ahí estaba la clave, y comentadas por él mismo. Planeta Azul es otro ejemplo. Desde 1970 interviene en diversos programas de televisión, como Imágenes para el Saber, Aventura o A Toda Plana, mientras saca tiempo, yo no sé de dónde, para diseñar y dirigir, en esos mismos años, la Enciclopedia Salvat de la Fauna, el trabajo enciclopédico más vendido de la historia de nuestro país. A mediados de 1973 llega El verdadero gigante, el trabajo que más reconocimientos cosecharía. El hombre y la tierra dejó de emitirse en 1980 por motivos obvios, y durante sus 6 años de emisión fue la serie documental más increíblemente influyente de su época. De hecho, hoy sigue siendo un referente mundial y ha sido elegida por la Academia de las Ciencias y las Artes de la Televisión como la mejor producción de la historia de televisión española. Bueno, es que se emitió doblada en decenas de países, en medio mundo. En todo este tiempo, de manera simultánea, Félix mantiene un programa de radio semanal de más de media hora de duración, o sonarán Objetivo Salvar la Naturaleza o La Aventura de la Vida, que hoy son podcasts con miles de descargas por episodio. Imaginaos lo que pudo ser escucharlos en la radio efímera de entonces, cuando o pillabas un programa en hora o adiós. Entre todo este barullo de compromisos y ocupaciones, aún le quedaba tiempo para liderar campañas en defensa de la naturaleza en calidad de vicepresidente de ADENA. Su compromiso era verdaderamente total. En este corto tramo de 15 últimos pero intensos años de vida, Félix logra publicar 2 enciclopedias más, numerosos libros sobre fauna de España, África y América, y hasta imparte conferencias y da clases de etología en la Facultad de Veterinaria de Madrid. Bueno, es que llegó a reventar estadios como el Sánchez Pizjuán de Sevilla o el Palacio de Deportes de Madrid con su sola presencia y una elocuencia enigmática delante de un micro y a gradas llenas. Todos coinciden en que fue el hombre más popular de la España de su época. Escuchad cómo agradecía ante las cámaras a los más de 700 niños que lo acompañaron el 21 de marzo de 1972 en una jornada de limpieza de monte en el bosque esculiarense de la Herrería. Este trabajo de esta mañana lo vamos a dedicar a la celebración del Día Forestal Mundial, que tiene lugar el día 21, el día que comienza la primavera. Nosotros queremos corresponder al Día Forestal Mundial limpiando un bosque, de esta manera simbólica, diciendo con las imágenes que verán todos los españoles en la televisión que no se puede uno permitir el hecho de insultar al bosque depositando la basura y lo peor que tenemos en su propio rostro. Que cuando uno ha disfrutado de la sombra, del canto de los pájaros, de la caricia de la hierba, que cuando uno ha venido al bosque para descansar, lo menos que puede hacer es pagarle al bosque con la misma moneda, pero no ensuciarle, no degradarle, no menospreciarle, porque yo quiero deciros que el bosque
es un bosque viviente, la Tierra es un planeta viviente, y nosotros, que somos las criaturas más privilegiadas entre los seres vivos, tenemos la obligación de reconocer todo cuanto recibimos de la madre naturaleza y de vivir integrados en este planeta que, como os digo, es el planeta de la vida. Queridos amigos, siempre vuestro, y hasta que volvamos a vernos otro día. Estudiar a Félix, como os decía, es apasionante y frustrante a partes iguales. Cuando pienso en todo esto, a mí no me salen las cuentas, me faltan horas, me faltan años, os lo digo en serio, porque es que además Félix tenía obligaciones familiares. Alguien comentó en una ocasión que su figura, el personaje, merecía toda una cátedra de estudios detrás, y sí, a Félix habría que estudiarlo en las universidades de nuestro país. Casi yo diría que como se estudia a Darwin en Inglaterra, ¿no? Con admiración y orgullo nativo, para intentar entender cómo llegó Félix a convertirse en el personaje más sobresaliente de la España de finales del siglo XX. Me puse en contacto con su hija Odile, sabiendo que este 2020, al celebrarse el 40 aniversario de la desaparición de su padre, ella tenía programada la publicación de un libro homenaje con parte de las reflexiones de Félix. Esperé a que saliera el libro, me hice con él y pocos días después grabamos la entrevista que ahora vais a escuchar. Encuéntranos en iVoox y a través de Facebook. La Madriguera, el podcast ambiental que estabas esperando. Bueno, estoy con Odile Rodríguez de la Fuente, y aunque cabría pensar que con este nombre sobran las presentaciones, el perfil de Odile, no solo su perfil académico, sino profesional, y yo diría que hasta su perfil más comprometido con el medio ambiente, últimamente se reconoce realmente preocupada y ocupada con el cambio climático. Este perfil, como digo, es el de una joven inquieta que quiso seguir los pasos de su padre, se preparó la carrera de biología y más tarde estudió producción de cine y televisión en Los Ángeles. Tuvo tiempo de trabajar en la sede de National Geographic en Washington durante 5 años y con todo lo aprendido volvió a España y se lanzó a la inabarcable tarea de poner orden al legado divulgativo de Félix, que se dice pronto. En 2004 creó la Fundación Félix Rodríguez de la Fuente, entidad que lideró por más de 10 años, tiempo en el que los admiradores de la figura de su padre tuvimos la enorme suerte de ver cómo por fin alguien se atrevía a identificar, relacionar, clasificar y en algunos casos desempolvar su gran obra y poner de nuevo en valor hasta su filosofía como realmente merecía. Apasionada, divulgadora y relatora de todo lo que tiene que ver con la figura de su padre, Odile acaba de publicar un libro repleto de reflexiones de Félix, en el que se rescata el auténtico mensaje del gran divulgador mediante un trabajo de documentación admirable. Lo edita Geoplaneta y tiene por título Félix, un hombre en la Tierra. Bueno, como decía, Odile ha tenido a bien acercarse por un rato a la madriguera para charlar relajadamente conmigo, detalle que te agradezco desde ya. Bienvenida, Odile, ¿cómo estás? Muy bien, Pepe, gracias y encantada de estar aquí. A ti, un lujo, la verdad.
Bueno, Odil, estarán siendo muchos los compromisos y las intervenciones que te ocupen estos días. Y la de hoy quisiera que estuviera centrada en un hecho importante, sin precedentes en España, algo difícil aún de explicar, una suerte colectiva que vivió nuestro país en los años 70 y que fue y sigue aún siendo el fenómeno Félix. Todos coincidimos en que las lecciones de vida de tu padre, su estilo comunicativo, sigue siendo un modelo fresco y actual, en el que encontramos aún inspiración y hasta respuestas a muchas de las cuestiones ambientales que todavía nos preocupan. Me consta que este 2020, en el que se cumplen 40 años de su desaparición, al menos en lo físico, vives felizmente entregada al compromiso de rendirle homenaje y amplificar de algún modo su voz. Pero ahora te pregunto, ¿en qué momento descubres tú el fenómeno Félix? Es decir, imagino que tiene que ser un proceso natural en el que la admiración por tu padre viene seguida de la admiración por el personaje social, ¿no? ¿A partir de qué momento eres consciente de que eres hija de Félix Rodríguez de la Fuente? Bah, menuda pregunta, porque la verdad es que no te sé poner una fecha. Probablemente como fue un fenómeno natural, como tú dices, pues incluso desde pequeña. Bueno, yo creo que incluso antes de que falleciera, yo tenía 7 años, era consciente de que era una persona popular, que estaba en la televisión, que la gente me preguntaba por él, y te puedes imaginar que cuando falleció, pues el despliegue en España de cariño hacia su persona y el luto que se vivió colectivo fue absolutamente inmenso, ¿no? Y aunque tuviese 7 años, pues era consciente de que no era mucho más que mi padre, ¿no? Que era un personaje que iba mucho más allá. Entonces, la verdad no te sé poner una fecha exacta en algún lugar de mi vida y del desarrollo de mi conciencia. Pues yo creo que iban de la mano, ¿no? La figura de un padre y la figura de un personaje era público y que era un poco de todos, ¿no? Que no era solo mi padre, sino que era el padre también de muchos otros niños y el guía de muchas otras personas, aparte de mí, ¿o no? Un patrimonio colectivo, ¿no? Como decimos. Mira, yo recordaré siempre, Odil, cómo con 6-8 años cayeron por casa, no sé cómo, parte de la colección de cintas VHS del Hombre y la Tierra. Como niño de los años 80, me he comido horas de televisión. Bueno, la tele formó parte de mi educación juvenil. Tristemente esto es así. Y entre episodios de La Bola de Cristal, no sé, y David el Nomo, yo me ponía las cintas del Hombre y la Tierra. Y descubro, en aquel momento, que hay un señor que viste de colores caquis y sale al campo. Yo, por vivir en un pueblo, salía al campo casi a diario, que iba por ahí con sus cuadernos de notas para contarnos, no solo a los niños, que esto nuevamente es un cliché, que la felicidad de cada uno reside en aprender a vivir apasionadamente cada uno de tus días, y que la naturaleza encierra secretos estimulantes que te pueden ayudar en la búsqueda de ese estado de bienestar. Yo considero que fuimos unos privilegiados quienes tuvimos la enorme suerte como tú de aprender de tu padre cosas tan excitantes como el poder distinguir en vuelo las siluetas de las rapaces o soñar con poder viajar algún día a la selva del Orinoco para convivir con tribus felizmente ancladas en el Paleolítico. Con el tiempo, no sé si tuvo que ver en esto la canción de Enrique y Ana, descubro que ese señor de discurso hipnótico nos ha dejado. Y ese niño, no te exagero, Odil, rompe a llorar. Lloro, recuerdo aquel momento como el inicio para mí del verdadero mito. Bueno, ¿qué claves crees tú que encierra el hecho de que tantos niños, tantas personas, sintiéramos esa pérdida como nuestra? La clave estaba en la humanidad, ¿no? Mi padre, como muchísimas otras personas populares que hemos tenido en la historia más reciente de este país, pues fue un personaje popular que nos llegó a través de los medios de comunicación de la época, la radio, la televisión, el mundo editorial, el mundo de la prensa también, juegos, cómics, bueno, se hizo un poco de todo, ¿no? Alrededor de su figura.
pero yo creo que va más allá de simplemente un personaje popular. Mi padre fue un gran ser humano y, como digo también en el libro, fue una de esas personas raras con las que nos cruzamos alguna vez en nuestra vida, y lo sorprendente es que sea raro, pero es muy raro encontrarte con alguien que está realizado, con una persona plena y feliz a la que le apasiona su vida y que se ha sumergido en la aventura de su propia vida hasta el punto de hacérsela a medida. Es decir, que no ha seguido un camino andado por otros, sino que ha ido poniendo un pie delante de otro y ha dejado el miedo a un lado, porque a todos nos da miedo adentrarnos en caminos poco andados, por supuesto, pero también en retos que ponen a prueba nuestras capacidades, ¿no? Y él lo hizo y la vida le respondió, ¿no? Con ese arrojo y ese decir, bueno, pues no voy a ser dentista, voy a seguir siendo cetrero, voy a practicar un arte que no se había practicado desde el medievo, con lo cual se vio obligado a leer lo que eran todo tratados medievales para ver cuáles eran las técnicas para lograr ese binomio entre el cazador más acabado del cielo y el más acabado de la tierra, y a través de eso pues entró en un medio de comunicación porque le llamaron para hacerle una entrevista, que fue la televisión de la época, y él se fue dando cuenta también que le apasionaba hablar y comunicarse, ¿no? Que era una necesidad vital para él el comunicar a la gente que le rodeaba pues lo que él veía en un entorno en el que la gran mayoría de la gente de su época solamente veía cosas que había que explotar, ya fueran bienes de interés maderable o caza o simplemente, bueno, cualquier cosa que pudiera ser puesta a nuestro uso y beneficio, ¿no? Y él ahí tenía otro tipo de relación con el entorno y tenía una relación mágica que brotaba directamente de su infancia, libre y montaraz, como él mismo decía, el no haberse escolarizado hasta los 10 años. Y ese recuerdo de esa infancia mágica en la que conectó y forjó ese vínculo con el resto de formas de vida, con la vida con mayúsculas, y desató esa curiosidad con la que todos nacemos, que no fue cercenada por el proceso educativo, pues era un recuerdo que él se negaba a dejar en la infancia, ¿no? Él se propuso a sí mismo continuar siendo fiel a sí mismo y sobre todo mantener viva esa llama de un espíritu libre que disfruta intensamente de este enorme don que nos ha sido dado, que es el de la reflexión, y que acompaña un cuerpo también maravilloso con capacidades de percepción, de sensibilidad, de experimentar la vida intensamente. Y esa forma de estar en el mundo y esa forma de vivir de una persona plena, realizada y feliz es lo que nos contagió a los que le veíamos, pues esas mismas sensaciones mágicas que él experimentó en su infancia y a la que sobre todo los niños, como los animales, logramos ver la verdad en las personas, ¿no? Nos enganchó. Había algo ahí que nos decía, esto es el camino, ¿no? Esto es lo que yo quiero y esto es lo que yo quiero ser. Y me doy cuenta de que, además, como me lo está diciendo un adulto, pues que yo tengo derecho como niño y como adulto a pedir lo mismo a la vida, ¿no? A pedir que la vida me dé lo mismo que este hombre nos está diciendo que nos puede dar, que es ser feliz, ser pleno y compartir con tus congéneres pues todo aquello que te hace vibrar. Entonces yo creo que ahí reside un poco el poder mágico de mi padre y por supuesto porque también le acompañaba el don de la palabra, ¿no? Era un comunicador nato y logró, que eso ya es difícil, porque claro, sentir lo que él sentía es una cosa, pensar lo que él pensaba es una cosa, experimentar lo que él experimentó es una cosa y otra cosa es saberlo comunicar a los demás, ¿no? Y la verdad es que en él se dieron una serie de circunstancias únicas, muy difíciles de conjugar en un solo ser humano, se dieron en él, pero yo creo que sobre todo y de base es eso, es la verdad y la sinceridad de un ser humano que ha logrado realizarse y que vive una vida intensa, plena y feliz.
Totalmente de acuerdo. Menudos objetivos los que se planteó tu padre, y qué difícil debió tenerlo en aquella España tan alejada de una vida en armonía con el entorno, ¿no? Bueno, a veces, y sé que esto no es cosa solo mía, te sorprendes a ti mismo emulando sin querer a Félix. Más que copiarlo, parece que él tenía el don de la impregnación tan marcado que cuando lo lees hasta la saciedad, cuando lo escuchas y lo digieres, es inevitable sentir que tienes casi la obligación de no salirte de sus parámetros. Pero insisto, no por imitación, por puro contagio. Siempre he pensado que una vez más, hasta en esto, estamos delante de un caso único. Su voz, su dicción, su verbo, no pasa esto con todos los comunicadores. En estos 40 años, la popularidad de Félix, ha tenido sus picos y sus valles, y en ocasiones he podido escuchar como tú misma, Odil, te lamentabas de ese simplismo, esa idea reduccionista de la obra de tu padre, que a veces, y en círculos muy concretos, quizá minoritarios, se ha podido malinterpretar. Los que hemos buceado en su obra sabemos que Félix iba más allá. No es justo resumir todos sus logros en sencillamente el amigo de los animales. Fue muchas cosas y abanderó muchas causas, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que también es curioso que la obra que más se recuerde de mi padre sea El hombre y la tierra, que por supuesto yo creo que fue la obra un poco clímax, ¿no? Pero sobre todo porque fue pionera absolutamente, y en una televisión casi en blanco y negro. De hecho, había gente que veía la serie todavía en blanco y negro, que estaba empezando. Fue algo que rompió todos los moldes, pero a nivel mundial. Desde la BBC estaban mirando con lupa lo que se hacía en España, en televisión española, con El hombre y la tierra, y nos acercó y nos adentró en conductas y en la vida secreta de muchos animales que nunca antes se habían desvelado siquiera para la ciencia, ¿no? Entonces, es verdad que fue un revulsivo, ¿no? Y que quizá por eso se le recuerda vinculado a su obra más conocida, que fue El hombre y la tierra. Pero El hombre y la tierra fue un capítulo de una obra magna en la que, sobre todo en la radio, encontramos toda la dimensión de su obra, ¿no? Que fue una persona que, mucho más que el amigo de los animales, fue el amigo de la humanidad, como a mí me gusta decir, porque lo que a mi padre le asombraba profundamente, le dejaba boquiabierto permanentemente, era el fenómeno vital, cómo este fenómeno se había desencadenado en este planeta y cómo a lo largo de 4.000 millones de años de evolución se habían puesto en marcha pues diferentes momentos en la historia de la evolución que nos han dejado los dinosaurios, que nos han dejado muchísimas otras especies que han ido desapareciendo, y que nosotros estemos en esta etapa y que la naturaleza haya logrado parir a la vida consciente y pensante y reflexiva. Entonces, dentro de lo que era su absoluto asombro por ese fenómeno, por toda la biodiversidad, por cómo interactúan todas las especies y cómo se ha creado un fino entramado en el teatro o en el tejido infinito de la vida, haya surgido la reflexión y cómo la vida puede verse a sí misma, ¿no? Entonces, ahí es donde residía el eje de su inquietud acerca de este fenómeno. Y todo lo que hacía, él utilizaba el teatro de la vida para que despertara en nosotros, en la humanidad, ese vínculo a su verdadera esencia, el vínculo a la naturaleza, y que de alguna manera nos quitáramos la creencia con la que se nos ha educado, con la que se han movido todas las etapas de la historia de la humanidad a partir del Neolítico, de que somos una especie ajena al resto de fenómenos de la vida, ¿no? Él estaba casi obsesionado con recuperar la relación de armonía con el resto de formas de vida y con que el ser humano se encontrara a sí mismo en todo su potencial a través de la recuperación de este vínculo, ¿no? Él pensaba que esta es una etapa que de alguna manera condensa casi lo peor de lo que hemos ido heredando en términos de creencias, de considerarnos algo ajeno al resto de formas de vida,
y en la que estamos llegando también a un punto de inflexión en el que vamos a poner en jaque nuestra propia supervivencia y la de las futuras generaciones, y pensaba que llegaríamos a otra etapa de madurez, a una nueva conciencia, y es por lo que él abogaba, ¿no? Él abogaba por despertar eso que está en nosotros, dormido, pero que es consustancial a nuestra propia existencia, y que él confiaba que se podía despertar, y él demostró que se podía despertar en el resto de personas que le rodeaban, y de hecho por eso ocurrió el fenómeno Félix. El fenómeno Félix dice mucho de él, pero dice muchísimo del público que le siguió, y de un público que le siguió en masa, de forma absolutamente transversal, independientemente de edad, de clase social, de preparación, de educación. Con lo cual yo, como mi padre, confío en que sí es posible, ¿no?, un cambio de rumbo. Bien, mira, algunas de las grandes preocupaciones de tu padre, que es verdad esto que dices, ¿no? Lo notabas. Notabas esa necesidad de contarte lo que él creía que era verdad. Es que lo creía. Entonces, como él sabía que las respuestas a muchos de los problemas estaban ahí, se sentía, yo creo, con esa necesidad de poder transmitirlo. Pero mira, como te decía, algunas de las preocupaciones de tu padre eran el mundo rural y la formación de los jóvenes. Hemos hablado mucho de ello. Y en el cambio de siglo, es verdad que España ha mejorado, pero aún siguen siendo estos dos aspectos, ¿no?, el mundo rural y la formación de los jóvenes, dos de los compromisos a los que la sociedad y los políticos no hemos sabido enfrentarnos, yo creo que con decisión. Como hija de Félix, irradias ese optimismo con el que acercarse de manera analítica, antes que crítica, a los grandes problemas. ¿Cómo crees que saldremos de esta crisis de valores, Odil, de prioridades, no sé? ¿Ves ese potencial de cambio en los jóvenes de hoy que ya interesó a tu padre en los años 70? Pues sí, mira, yo creo que se dan una serie de circunstancias curiosas y también únicas a nuestro tiempo, que es, por un lado, una generación que viene con un chip diferente al nuestro, que a mí me gusta llamar postmaterialista y disruptiva. Muchos de estos jóvenes se están dando cuenta de que este sistema que hemos construido, aparte de que son jóvenes que nunca vivieron ningún tipo de guerra, ningún tipo de necesidad, todo les fue dado, y quizá por ese empacho también de la facilidad de todo en esta vida, también están un poco de vuelta, ¿no? Y se dan cuenta de, bueno, ¿todo esto para qué? ¿Para qué si luego no encuentro un puesto de trabajo, no me puedo ganar la vida fácilmente, existe muchísimo conflicto, pones los medios de comunicación, hay conflicto en redes sociales, hay conflicto político, hay conflicto incluso desde el sector ecologista al resto de sectores. Entonces, también este sistema que está basado en el materialismo y en el consumo exacerbado, yo creo que parte de esa juventud se está empezando a cuestionar, bueno, todo esto, y se supone que además esto ya es como todo, lo tenemos todo, ¿para qué? ¿Para qué? Porque me siento vacío, me siento perdido. Estamos también viendo muchísimos problemas emocionales, desequilibrios tanto de ansiedad como de depresión, bueno, muchísimo más que en ningún otro momento de la historia. Entonces, primero tenemos ese factor, ¿no?, de cómo viene esta generación con ese cuestionamiento de lo que para nosotros era lograr los objetivos que se nos hicieron creer que eran los objetivos últimos y máximos de esta sociedad, ¿no? Luego, por otro lado, la crisis actual, la pandemia, ¿no? La pandemia pues, nos ha demostrado lo frágiles que somos en el fondo. Este sistema hace 3 meses todo el mundo pensaba que era indestructible, que esta gran máquina no se podía parar. ¿Cómo se va a parar esto que están todos los países más potentes del mundo, pues con una especie de carrera hacia adelante de más y más y más y más, y parecía que esto era imparable, ¿no? Bueno, pues un simple virus lo ha parado, con lo cual nos ha hecho darnos cuenta también de que en el fondo somos muy frágiles, que sí, que somos muy altos, aparentemente muy poderosos, pero muy frágiles. Y un pequeño virus, algo tan mínimo como es una entidad que ni siquiera está viva, pues ha puesto en jaque todo esto, ¿no? Y luego, por supuesto, el cambio climático. Es decir, estamos empezando a enfrentarnos ahora
algunas de las consecuencias, y esto va a ir a más, ¿no? Esto va a generar un gran desequilibrio también a nivel mundial. Incluso se ve que la pandemia está relacionada con también la pérdida de ecosistemas, la pérdida de biodiversidad. Eso de alguna manera es la vacuna natural contra la entrada de zoonosis en nuestra especie, ¿no? Y como también la hemos hecho muchísimo más frágil por la desaparición de ecosistemas y de biodiversidad, pues hemos hecho más fácil el salto de este tipo de pandemias y probablemente no será la primera, ¿no? Entonces yo creo que esto nos va a hacer tocar fondo. Estas crisis, hay una crisis sistémica, las mayores son la de la pandemia y la del cambio climático, pero también hay una crisis económica, hay una crisis sistémica y nos va a hacer tocar fondo. Y yo creo que nos va a obligar a reevaluar los valores con los que hemos crecido y hemos montado el sistema socioeconómico en los últimos 100, 200 años, ¿no? Entonces, no va a ser fácil, va a haber mucho sufrimiento de por medio, pero desafortunadamente los grandes cambios, incluso en la propia naturaleza, se dan a raíz de grandes crisis, ¿no? Las crisis son oportunidades encubiertas y nos obligan a repensar las cosas. Pero yo creo que sí, que va a ser un momento, los próximos 10, 20 años van a, yo creo que marcar realmente un punto de inflexión que veremos si va a ser para mejor o para peor, pero yo confío en que va a ser para mejor, pero desafortunadamente con mucho sufrimiento interpuesto. De nuevo vemos claro que necesitamos ese faro en vida que hubiera sido Félix si continuara entre nosotros. Porque aunque no tendría respuestas para todo, es verdad que sería alguien en quien apoyarte y todos le seguiríamos con los ojos vendados a lo que él propusiera, ¿eh? Bueno, el fenómeno Félix, insisto mucho en este término porque es algo que siempre me ha apasionado, Odil, a lo que seguramente tú le habrás dedicado muchísimas más horas y para lo que aún tendrás muchas preguntas sin responder. Este fenómeno, como digo, no solo influye en la sociedad española. Ya sabemos que cambió la mentalidad colectiva de todo el país, sino que lideró luchas ambientales muy directas, enfocadas a defender y proteger áreas naturales de alto valor ecológico. Se me ocurre Doñana, el subarchipiélago de Cabrera, Gallo Canta, Daimiel. Esas luchas, como digo, fueron ganadas porque era él quien lideraba la causa. A Félix se le hacía caso porque nadie era capaz de rebatir ni sus argumentos ni su ímpetu. Tuvo un papel muy importante y decisivo en el diseño de leyes ambientales de entonces. Y existe una pregunta que estoy convencido que habrás tenido que contestar en no pocas ocasiones, que es esa de, bueno, ¿dónde estaríamos ahora? ¿Cómo se encontraría nuestra naturaleza y nuestra sociedad si Félix siguiera entre nosotros, al pie del cañón? Pero yo prefiero preguntarte, Odil, ¿qué crees que hubiera sido de nosotros sin él? Sin esa trayectoria corta pero intensa, ¿qué hubiera pasado si este país jamás hubiera conocido el cometa Félix? Que probablemente no tendríamos la mitad de espacios protegidos que tenemos, que hubiésemos perdido muchas especies emblemáticas como es el lobo o el lince o el quebrantahuesos o el águila imperial, que estaríamos desde luego en un lugar peor, ¿no? Sin duda. Y sobre todo, el fenómeno Félix para mí, por supuesto, fue el cometa Félix, pero también son todas las semillas que sembró, ¿no? Al viento. Y pues eres tú, es toda esa gente que quedó tocada y que quedó tocada también por un mensaje que impregna toda la obra de mi padre, que es el del empoderamiento, ¿no? Es el de cuestionarte las cosas y el de buscar tu propia verdad, que creo que es fundamental, desarrollar tu propio criterio, ¿no? Entonces, él fue una persona que buscó su propia verdad, que nos arrojó luz en cuál era el camino, pero que nos alentaba a que cada uno de nosotros teníamos que andar el camino. El camino se hace al andar, ¿no? Como se dice, no es algo... Yo creo que, fíjate, también
su propia vida también es parte de su legado, ¿no? Y el hecho de que fuese tan sumamente intenso y nos dejara tan súbitamente también tiene que ver con asumir el liderazgo propio, ¿no? No el decir, bueno, pues es muy fácil también el buscar a alguien que te guíe, pero quizá la parte más importante del mensaje de mi padre era no te equivoques. Tú te tienes que guiar a ti mismo, ¿no? Tú tienes que encontrar fuerza en ti mismo, formarte, porque eso para mi padre era importantísimo, el estar constantemente leyendo, informándote, formándote, pero para luego desaprenderlo todo, o sea, para luego decir, vale, hasta aquí, y luego a partir de aquí yo voy a urdir con lo que he ido recogiendo, pero con lo que mi propia intuición y con lo que mi propia sabiduría me dice que es la verdad, y emprender ese camino en red entre todos los que tenemos una sensibilidad pareja, apoyarnos en la luz del otro también, ¿no? Y alejarnos de la sombra y de la oscuridad que al final te mina, te desgasta y te deja agotado, porque el camino no es la lucha, ¿no? El camino es crear arcas de Noé, porque esto se va a ir a pique y vamos, estamos empezando a verlo ahora, hemos hablado de la crisis que estamos viviendo ahora. Y lo que tenemos que hacer entre todos, los que compartimos una sensibilidad, es construir, no es destruir, es construir. Alejarnos del conflicto y alejarnos de la oscuridad. Es inundarnos de luz, buscar nuestra propia verdad y compartirla y hacer una nueva sociedad donde el conocimiento sea abierto y donde haya un bien común en red y compartido. Escuchándote pensaba, Odil, qué amplias las opciones que encontramos en la obra de tu padre, ¿no? Meditativas, analíticas. Es que son tantos los flecos y tan poco el tiempo que tenemos, ¿no? En definitiva, qué pasada redescubrir a Félix una y otra vez. No te lo acabas, no dejas de encontrar detalles que se te pasaron en lecturas anteriores y que poniéndolos tú ahora en valor, haciendo énfasis en ellos, bueno, uno descubre nuevas caras, nuevas aristas de un mismo prisma. Haces referencia en tu libro a los tambores de llamada, que casi yo diría eran una obsesión, un continuo en la obra audiovisual de tu padre. Daban inicio a la serie radiofónica La aventura de la vida, eran la cabecera de arranque del Hombre y la Tierra, la llamada del chamán, que tú tantas veces has comentado. Bueno, ese chamán, que sabía muy bien lo que hacía, era un gigante de la radio, un comunicador televisivo atrayente como nadie y un generador de obras divulgativas escritas insuperable, que inundó las librerías y los kioscos de aquella España de transición con millones de copias de sus trabajos más personales, y que aún siguen siendo, por cierto, colecciones queridas, valoradas y de contenido vigente, ¿eh? Bueno, volvemos a lo mismo. En 20 años tu padre se arremangó de tal manera que sacó adelante el trabajo que nos costaría a cualquiera de nosotros 4 vidas. Cine, radio, prensa, literatura. Creo que se puede llegar a explicar un poco en parte a Félix cuando conocemos el trabajo que llevó a cabo en tan poco tiempo. Y leyendo tu libro, uno es consciente de las horas de estudio y de sueño que seguramente le has dedicado. ¿Qué ha supuesto para ti sumergirte en este trabajo y convertirte hoy, digámoslo claro, por mérito propio, en heredera y voz acreditada del legado de tu padre? Pues mira, para mí ha supuesto, yo conocía ya muy bien la obra de mi padre porque a lo largo de toda mi vida he acudido a ella para inspiración propia, ¿no? Entonces ha supuesto como una especie de deuda que yo tenía hacia el público que le recuerda, pero que a medida que han ido pasando los años se ha quedado con una visión reduccionista de su persona, ¿no? Entonces, para mí era también percibir la crisis sistémica que estamos viviendo, la pérdida de valores. Entonces, era una especie de deuda de decir, ¿cómo puedo yo, como hija de mi padre, como persona sensible a su legado, como continuadora también, dejar que esto ocurra, ¿no? Tengo que, de alguna manera, hacer que aflore la brújula existencial, la piedra roseta que supone el legado y el mensaje de mi padre y que nos puede ayudar a cada uno de nosotros, individual y colectivamente, a afrontar esta crisis y este punto de inflexión al que nos estamos acercando, ¿no?
Entonces era una deuda que tenía pendiente conmigo misma, con el resto de personas con las que comparto este momento en la historia, ¿no?, del mundo, del planeta que compartimos, y hacia mi padre también, ¿no? Bueno, mi padre quizá no, porque él no está aquí para verlo, pero yo creo que las cosas ocurren cuando tienen que ocurrir, que la manzana cae del árbol cuando está madura, y que era el momento propicio. Y fíjate tú, el día que se declaró la alarma, también a causa de la pandemia, fue el 14 de marzo, que fue el día de su 40 aniversario, y quizá el libro tenía que salir ahora, ¿no?, y no antes. Y el libro, pues, ha sido una gozada. Yo conocía, como te digo, pero nunca había hecho el esfuerzo de ordenar, porque claro, como tú dices, la obra de mi padre es ingente, y claro, extraer de todos los programas de radio, de los programas audiovisuales, de su obra editorial, y ordenar en 10 ejes temáticos, lo que yo considero que son los 10 ejes que conforman la arquitectura del carácter de mi padre y de la visión que tenía del mundo, todas esas citas que provienen de diferentes fuentes, y de repente verlas juntas bajo un mismo capítulo, por ejemplo, ¿no?, bajo un mismo eje, te hace entender de otra manera la obra de mi padre, ¿no? Y entonces, como digo yo creo que es una especie de Biblia, que es una brújula existencial, que es una piedra roseta, que nos ayuda. Y cuando terminé el libro, mi sensación fue la de prisa, ¿no?, la de darme cuenta que tenía algo muy importante entre las manos, y la prisa de que llegara al máximo número de personas y de que se lo leyeran, porque creo que liberan, ¿no?, que produce una catarsis, que sigue siendo él, mi padre, su voz, su mensaje, sus palabras, uno de los mejores catalizadores de cambio que he conocido y que conoceré en mi vida, y creo que va a ayudar a muchísima gente a reencontrarse, a recuperar su vitalidad, positivismo, y sobre todo cargarse de energía para afrontar estos duros momentos en los que nos vamos a ir adentrando cada vez más. Pues sí, la verdad que es un libro que te hace ver lo amplia que fue la labor de Félix, lo mucho que debemos aún aprender de sus mensajes, la de veces que lo vas a leer y te vas a volver a corregir a ti mismo. Insisto, es que se reinterpreta Félix. Es una locura. Lo de este hombre sigue sin explicación. Bueno, una última pregunta, esta vez de opinión personal, Odil. En este momento global tan delicado, tan de reflexión, como tú decías, a todos nos ha dado por contestar ciertas preguntas que teníamos dentro y por cuestionar el modelo económico, ambiental, el educativo, bueno, hasta el familiar. ¿Hacia dónde crees tú que se dirige la humanidad? Yo quiero creer, como te he dicho antes, que previo paso por una especie de prueba de fuego, ¿no? Previo paso por un punto de inflexión y una especie de catarsis colectiva que va a conllevar sufrimiento, como digo, ¿no? Nos vamos a ver obligados a reinventarnos. Y yo sí que creo que tenemos todos los mimbres, y sobre todo que tenemos unas herramientas alucinantes para poder hacer frente a los grandes retos que tenemos, que los grandes retos son del entorno, son naturales, no son otros, ¿no? La naturaleza nos da absolutamente todo, pero también nos lo puede quitar todo, y en la naturaleza están todas las respuestas, y lo único que tenemos que hacer es acudir a ella, convertirnos en sus mejores custodios, y ella nos enseñará y nos guiará a vivir vidas mucho más plenas, mucho más felices, a la altura de todo nuestro verdadero potencial, pero desde luego que en armonía con el resto de formas de vida, porque si no, la vida no podrá ser. Y si la vida no puede ser, nosotros no podremos ser, ¿no? Entonces es un poco como la prueba de pasaje que vamos a tener que hacer, pero nos van a venir muy bien las herramientas que hemos conquistado en esta singladura dura, y también en muchos sentidos mucha confusión, de valores erróneos, pero que nos han logrado conquistar, pues, la tecnología, nos han permitido conquistar herramientas científicas, ¿no?
y yo creo que nos van a ayudar muchísimo, pero si las ponemos al servicio de la vida. Lo que nos falta, herramientas nos sobran, lo que nos falta es sabiduría. Y ese va a ser el gran reto, ¿no? Es el ir adquiriendo la sabiduría que nos permita sostener el bisturí, las herramientas que son un bisturí en nuestra mano, pero que no sean en la mano de un niño de 2 años, que es lo que somos ahora mismo, y que estén en la mano de una persona madura y sabia, y enraizada, y nos permitan legar un mundo a nuestros hijos y nietos que sea mucho mejor del que hemos vivido nosotros. Yo confío en que lo lograremos. Enhorabuena y gracias, de verdad, Odile, porque como le pasaba a tu padre, lo tuyo no son palabras vacías, ¿no? Es un lujo y un placer escucharte. Has heredado, has adquirido esa fuerza, te lo dije antes, y es que, bueno, lo transmites. Así que por mi parte, un verdadero placer. Muchísimas gracias por pasarte por la madriguera, Odile. Quiero lanzarte el guante / trampa de pedirte que me digas que sí a una segunda intervención, por favor. Sí, hombre, claro. Pepe, ya sabes que cuentas con ella, por supuesto. Cómo te lo agradezco. Pues nada, un saludo, insisto, muchísimas gracias. A ver si esto termina pronto y podemos vernos sin el filtro de la pantallita, ¿vale? En el campo, que ahora vivimos un tanto aislados, y el individualismo nunca nos ha llevado a buenos puertos. Muy bien, Pepe, pues nada, encantada y de verte, de sentirte, y a toda tu audiencia, a toda la gente que nos ha escuchado, mucho ánimo y saldremos reforzados, ya verás. Seguro. Gracias, Odile. Gracias, Pepe. Yo en el fondo siempre he sido un soñador, un utópico, si no estaría sacando muelas a mis pacientes en una clínica de cualquier calle de Madrid, en lugar de estar haciendo las cosas que hago. Pero como soy un soñador, pues una vez, cuando ya había acabado mi carrera de medicina y mi especialidad de estomatólogo, y mi familia se las prometía muy felices pensando que iban a tener un hijo con bata blanca y con un cartel de dentista en una calle de Madrid, pues de pronto me dije que me iba a dedicar a las cosas de la naturaleza, porque siempre he sido un soñador. Y hasta aquí este especial Félix 40 aniversario. Os adelanto en primicia que hablaremos más sobre Félix. Este 2020 es un año importante, una cifra redonda, y en concreto lo próximo que haremos será analizar las 3 series de El hombre y la tierra en nuestro podcast La Filmoteca de la Madriguera. Gracias a la labor periodística de mi amigo Álvaro Lorite, andamos ya en la fase de acopio de información para contaros cómo se hizo esta obra audiovisual enorme, El hombre y la tierra. Os recuerdo que podéis escuchar todos nuestros contenidos en la web www.lamadriguerapodcast.es. A todos, a todas, gracias por escucharnos. Nos vemos en la siguiente madriguera. Sed felices.